Good morning, guys. How are you? Hola, hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Empezamos ya una nueva semana, un nuevo día, un nuevo semestre. Con la bendición del Señor nos volvemos a reencontrar, ¿ya? Antes de empezar, quisiera hacer alguna reflexión sobre la situación que estamos viviendo hoy en día. Día a día vemos más casos, ¿no? Más casos, todas las personas se están infectando con este virus tan agresivo y mortal, el cual no solo se está viviendo en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo. ¿Por qué no decirlo en todas partes del mundo? ¿Ya? ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuidarnos mucho, tomar muchas precauciones. Y algo muy importante es realizar nuestras oraciones. Realizar la oración con mucho amor, con mucha fe, con mucho respeto. Porque sé que con ello el Señor nos escucha. ¿Ya? El único que puede apaciguar este mal que estamos pasando es Dios nuestro Señor. Y de eso estoy totalmente segura, confiada sobre ello. Entonces, el poder de la oración mueve montañas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar la semana haciéndoles algunas recomendaciones. Vamos no a presentar un tema nuevo, puesto que en el examen vi algunas deficiencias respecto a un tema específico, el cual ya vimos varias semanas. ¿Cuál era ese tema? El Simple Past y sobre todo el Past Continuous. ¿Ya? Muchos chicos me salieron muy bien, el cual los felicito, y ustedes ya saben, si ustedes hicieron un feedback, un retroalimentador después de su examen, ahora se habrán podido dar cuenta de cómo les fue, ¿no? Encontré muchas deficiencias en este tema. Y miren, chicos, vuelvo a repetir, lo hemos hecho varias veces ese tema, ni siquiera hemos avanzado en los temas del libro. ¿Por qué? Porque me encargué de hacer hincapié. Hubieron chicos que sí muy bien levantaron, pero otros poco y algunos muy bajo. Por ejemplo, encontré varios casos de chicos que en el examen pregunté A y me respondían Z, cosas que no tenían nada que ver. Entonces, hay que tomar un poquito más de consideración y de conciencia que debemos prestar mucha atención y poner nuestra parte para salir adelante. Ya nos queda un semestre, 4 meses y medio, ¿ya? En los 4 meses y medio vamos a ver 2 bimestres, en el cual debemos aprovechar. Si estuviste regular abajo, pues es tu última oportunidad, ¿ya? Entonces, yo te voy a dar todas las herramientas, el apoyo dentro de mis posibilidades, pero tienes que poner tu parte. ¿Ya? Si estás con la ayuda de papá, mamá, perfecto. Pero si no, también tú ya estás grande y tú puedes hacerlo solo. ¿Ya? Entonces, dicho ello, vamos a empezar ya con nuestro repaso. Presten muchísima atención porque ya no hay otro repaso sobre este tema. ¿Ya? Empezamos. Vamos a hacer un repaso sobre los diferentes eventos que se ven en la escuela. Tenemos este cuadrito, vamos a recordar, ¿ya? Diferentes eventos se encuentran en la escuela. Tenemos el Swing Team, los Scouts, Theater Club, el Soccer Team, el Music Club, el Nature Club, el Chess Club. Existen otras actividades más u otros eventos como el Volleyball Team, el Soccer Team y otros, ¿ok? Muy bien. Vamos al Past Continuous, a lo principal. Cuando hablamos del Past Continuous, nos referimos a acciones pasadas que se realizaron en forma progresiva. Una acción progresiva es una acción prolongada, una acción que se llevó a un determinado tiempo. Cuando usamos el Past Continuous,
Vamos a usar el verbo to be en forma pasada. Si recordarás, el verbo to be son 3, am, is y are. Pero en la forma pasada lo usamos solo 2, el was y el were. Por ejemplo, de am e is, el pasado es was y de are es were. El uso de estos depende del pronombre que yo estoy usando en mi oración. Miren aquí el cuadrito. Depende del pronombre usado en la oración. Por ejemplo, I con am y el pasado es was. He es is y el pasado es was. She, it es is y también el pasado es was. En we, you, they es are en forma presente, pero en su pasado es were. Vamos a formar oraciones simples con estos verbos pasados. ¿Cómo se forman oraciones simples? Ojo, no estoy hablando todavía de past continuous. El pronombre was o were, según el pronombre, y el complemento. Ejemplo número 1. Marcia was happy. Cuando veo una fórmula está basada en una oración o una pregunta, yo tengo que guiarme necesariamente sí o sí para poder realizar mis oraciones, sea afirmativa, negativa, en forma de pregunta, en la forma correcta. Marcia es el pronombre, was es el verbo to be y happy es el complemento. ¿Por qué usé was? Porque cuando hablo de Marcia estoy hablando de she. She was. Marcia was happy. My friends es was o were. Were, very good. My friends were at school. Number 3. Your father was or were, guys. Was, porque cuando hablo de your father estoy hablando de he. Your father was a chef. Siguiente. Perdón. Entonces, hasta aquí llegamos con el verbo to be. Ojo, solo oraciones con el verbo to be pasado. Vamos a la siguiente. Cuando hablamos del past continuous, como dijimos, usamos el verbo to be, was y were. Dice que el past continuous son acciones progresivas. En estas acciones progresivas, toda acción progresiva es un verbo, una acción que termina en ing. Como verás o recordarás este cuadrito, todo verbo que termina en ing me está hablando de una acción prolongada o progresiva. Por ejemplo, miren aquí, studying, el verbo es study, pero como lo hice con ing, ya sería studying. Ya no es estudiar, sino estudiando. Taking a shower, ya no dice tomar una ducha, sino tomando una ducha. Doing my homework, watching TV, paying attention, washing my hands, eating, drinking, reading, cooking. Todas estas acciones son progresivas porque están terminando con ing. Ya vuelvo a repetir, ya no es ver televisión, bañarse, leer, no, sino leyendo, caminando, dibujando, escribiendo, etc. Esa es una acción progresiva, ¿ya? Con ing. ¿Cómo se forma una oración progresiva? Ya con el past continuous, vamos aquí. Antes de ello, vamos a recordar algunas expresiones o adverbios de tiempo en forma pasada para complementar una oración. Tenemos este cuadrito, el cual manifiesta yesterday, que es ayer, the day before yesterday, antes de ayer, last week es la semana pasada, last weekend, el pasado fin de semana, last month, el mes pasado, y last year es el año pasado. ¿Cómo formamos estas oraciones? El pronombre, el verbo to be o was o were según el pronombre, el verbo ing y el complemento. En el complemento voy a encontrar los adverbios de tiempo, ¿ya? No es obligatorio, pero no en lo posible podemos usarlo. Vamos al primer ejemplo. Lupe
was sleeping on the sofa yesterday. ¿Cómo yo sé si esta oración es correcta? Pues me voy a fijar en mi fórmula. Lupe es el pronombre, was el verbo to be, sleeping es el verbo ing, on the sofa yesterday. On the sofa yesterday es el complemento. ¿Y por qué puse was y no were? Porque cuando hablo de Lupe, estoy hablando de she. She was, ¿no? Lupe estaba durmiendo en el sofá ayer. Miren, yesterday lo usé, ¿no? Como complemento para adicionar el yesterday. ¿Ok? Number 2. I was taking French classes last year. Me guío de mi fórmula. I was taking French classes last year. Yo estaba llevando clases de francés el año pasado. Por último, your friends were eating a chocolate ice cream. Your friends es el pronombre. Were es el verbo to be pasado. ¿Y por qué were y no was? Porque cuando hablo de your friends estoy hablando de they, ellos. They were eating a chocolate ice cream. Tus amigos estaban comiendo un helado de chocolate. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con las oraciones ya con el past continuous. Vamos ahora a ver el uso del simple past. En el simple past, si bien es una oración pasada, pero es una acción que empezó y terminó en el pasado. Ya no vamos a hablar de una acción prolongada, sino es una acción corta. Cuando usamos el simple past vemos dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Sí o sí se usan solamente con el simple past. ¿Cuáles serán estos verbos? Quiero que observes este cuadrito, lo vas a recordar. Este cuadrito está formado por tres partes, tres columnas. El verbo base form, conocido también como el verbo presente, el verbo pasado, el cual vamos a usar, y el significado en español. Miren aquí, todo verbo presente o verbo base form que termine en E, al pasar a su forma pasada, se adiciona una D. Todo verbo, ¿qué pasa con el verbo que tiene una sílaba y termina en consonante? Miren aquí, walk, talk, call, look, check, work, watch, wait. Cuando pasa su forma pasada se adiciona ED. Diferente es el caso de paid, ¿no? Diferente. Miren aquí. Y aquí tienen el significado en español. Estos son los verbos regulares, donde que no hay mayor modificación. Pero el caso diferente es con los verbos irregulares. Tienen esta columna también de tres. El verbo presente o verbo base form, como tú prefieras llamarlo, la forma pasada y del significado en español. En los verbos irregulares, cuando pasa su forma pasada, la mayoría de estos, por no decirlo el 90%, casi todos, su escritura cambia. Miren aquí, eat, ate, drink, drank, sleep, slept, sing, sang, ring, rang, take, took, have, had, come, be, que es an, is, are, was, were, see, saw, give, gave, find, found, swing, swam, go, went, win, won. ¿Qué es lo que vas a hacer en este caso? Es diferente. Ay, más complicado, ¿verdad? Sí, lo único que te queda es aprender. Más que memorizar, tienes que aprender. ¿Ya? Esa es la diferencia. Los verbos regulares y los verbos irregulares es un poquito complicado, puesto que tienes que aprender quizás letra por letra, ¿verdad? Eat, ate, drink, drank. A veces por una letra, pero ya cambia todo. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que vamos a usar. Los verbos regulares y irregulares con el simple past. Ahora vamos a ver cómo se forman estas oraciones con el simple past. En la oración afirmativa tenemos el pronombre, el verbo pasado y el complemento. En la negativa tenemos el pronombre, el did. ¿De dónde proviene este? El did es la forma pasada
o este es el auxiliar que hace la acción pasada, más la forma negativa not, ¿no? El did y el not al unirse queda didn't, una oración pasada en su forma negativa, seguido del verbo base for o el verbo presente, como tú prefieras llamarlo, y el complemento. Vamos a guiarnos o vamos a seguir algunas oraciones. Recordamos porque ya también lo vimos. ¿Ya? Por ejemplo, Lucas found 20 soles. Miren, yo me guío de mi fórmula una vez más. Lucas es el pronombre, found es el verbo pasado y 20 soles es el complemento. ¿Y por qué puse found? Found, miren, found es el verbo pasado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos. En la forma negativa es Lucas didn't find 20 soles. ¿Y por qué puse find? Miren, ¿de dónde sale el find? Find, el verbo base for o forma presente del verbo. ¿Y por qué? Porque mi fórmula me dice eso. Después del didn't es el verbo base for o presente. Miren aquí. Didn't find. El pasado de find es found. En la forma negativa va el didn't y el verbo normal, presente o verbo base for, como tú prefieras llamarlo. En la segunda oración, I went to the mall yesterday. Pronombre, verbo pasado y complemento. ¿De dónde proviene el went? Went, pasado del verbo go, que significa ir. Y en la forma negativa es I didn't, el verbo base form es go. Go, went, que significa ir. En este caso es I went to the mall yesterday. Yo fui al mall ayer. Yo no fui al mall ayer. Listo, chicos, esta es la forma de las oraciones en el simple past. Ahora vamos a ver la unión de estos dos verbos, el simple past y el past continuous. El simple past y el past continuous. Quiero que escuches bien aquí, vamos a recordar también esto. Al usar ambos, el simple past hace la acción más corta. Y esta acción corta, el simple past, interrumpe a la acción prolongada, el cual está haciendo el past continuous. ¿Cómo lo interviene? ¿Cómo lo interrumpe? Con el when. El when recuerda que significa cuando, para introducir, lo usamos para introducir otra situación, ¿ya? Otra acción. ¿Y cuándo lo usamos? Después, dice, del past continuous. Usualmente después del past continuous. Recordamos las fórmulas del simple past, lo que vimos hace un momento, y del past continuous es el pronombre, was o were, el verbo ing y el complemento. En la forma negativa es pronombre, wasen o weren, el verbo ing y el complemento. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a usar esas dos oraciones. Miren aquí. Observemos los ejemplos. I was sleeping when my mother called my father. Miren, ¿qué viene a ser esta oración? Miren aquí. Me guío de mi fórmula. I was sleeping es una oración, una situación. Dice, I was sleeping when my mother called my father. ¿Qué viene a ser? El I was sleeping es el past continuous. El when es el adverbio que interrumpe junto al simple past, ¿verdad? Vamos entonces a la primera oración. Ya vimos aquí, ¿no? Un ejemplo claro, viendo paso por paso cómo se realizan estas dos oraciones, cómo se unen estas dos oraciones. You were taking a shower when your brother started crying. Oh my God, mucho, muy largo. Mira, si yo sé la fórmula, no me hago problema de nada. Miren, paso por paso. You es el pronombre, where ya sabes que va con where, el verbo ing y al complemento. When, your brother es el pronombre, start es el verbo pasado y el complemento. Esto es el past continuous y este es el simple past. Miren,
You were taking a shower when your brother started crying. ¿No? Tú te estabas bañando cuando tu hermana empezó a llorar. Ejemplo número 2. Sigo guiándome de mi forma. Pronombre, was, verbo ing, when. Recuerden que el when introduce la otra acción o la otra situación. When his sister had an accident. Marco was working when his sister had an accident. Las dos situaciones. Marco was working, ¿no? Que es la acción prolongada de past continuous. When his sister had an accident. Marco estaba trabajando cuando su hermana tuvo un accidente, ¿no? La acción prolongada es que Marco estaba trabajando en past continuous y es interrumpida when su hermana tuvo un accidente, que es la acción corta, ¿no? La acción corta, la que interrumpió a la acción prolongada. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Miren esos ejemplos. Lucy ran, Lucy corre, my mother me llama, calls me. Vamos a formar estas oraciones con el past continuous y simple past. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a identificar. Lucy corre y my mother me llama. ¿Cuál es la acción más prolongada para ustedes? ¿El correr o el llamar? Correr. Muy bien, entonces quiere decir que Lucy ran va a llevar la acción prolongada, el past continuous. ¿Cómo se forma? Lucy was, she was, recuerden, Lucy was running when my mother called me. Ok, Lucy was running when my mother called me. La acción progresiva, prolongada, el past continuous, fue interrumpida por la acción corta, el simple past. Vamos a otro ejemplito. Hugo and Saul study. Hugo y Saúl estudian. Junior start crying. Junior empieza a llorar. ¿Cuál es la acción más prolongada para ustedes? ¿El estudiar o que empieza a llorar? A ver, ¿cuál será? Vamos a ver aquí. Hugo and Saul were studying. Hugo and Saul were studying when Junior started crying. La acción larga, prolongada, era de Hugo estaba estudiando y se ve interrumpida por la acción corta. Junior empezó a llorar. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces espero que con esta explicación, la última ya, haya quedado un poco más clara. ¿Cómo vas a dominar esto o al menos tener algo de dominio? Practicando. Así como practica las matemáticas, igualito. Tienes que practicar full práctica. ¿Ya, hijos? Y para terminar, vamos a desarrollar la página número 8 del workbook. A ver, todos atentos. A ver, todos en la página number 8 del workbook, ¿ya? Page 8, miren aquí, page 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una actividad súper simple, muy simple. Vamos a leer, read the words below and find it in the word search. Then identify the pictures and write the correct name. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya tienes clarísimo, es un pupiletras. Lo que vas a hacer es encontrar estas palabras. Edit, stories, interview people, music club, nature club, scouts, soccer team, theater club, work together. Esto vas a encontrar aquí. ¿Cuáles son estas palabras o estas frases? Estas están relacionadas, ¿se acuerdan que cuando empezamos este repaso? Eran sobre las actividades o eventos que se realizan en la escuela. Esto vas a encontrar aquí. Terminado ello, ¿qué vas a hacer? Vas a relacionar estas con la acción correcta. Por ejemplo, la número 2 es ¿qué cosa? La número 2 es, ¿cuál será? A ver. Espérense, one moment. One moment, please.
Ya. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, ¿qué cosa? Vamos a relacionar. Una vez que encontramos aquí, vamos a relacionar las imágenes o las frases de acuerdo a la imagen correcta. Por ejemplo, el number 2, ¿cuál será? Scouts, ¿verdad? Muy bien, y así sucesivamente. Entonces, hijos, hasta aquí terminamos. Eh, recuerden que la otra semana ya arrancamos con un nuevo tema, ¿ya? Pero repasen, repasen. La única recomendación que les doy. Cuídense mucho, ya traten de no salir de casa. Ya hay niños que están ya adquiriendo este virus mortal, agresivo. Cuídense mucho, por más aburridos que estén, traten de estar en casa. Ya cuiden a sus familiares y oren. Nos vemos, hijitos. Cuídense mucho. Goodbye.